Hola, mi nombre es Marlene Montero y hoy le voy a hablar acerca del proceso de evaluación y diagnóstico de las necesidades educativas especiales. Enseñar implica evaluar. La evaluación diagnóstica inicial es un proceso de recogida, de análisis, de valoración de la información para identificar las necesidades educativas especiales de cada estudiante. Para esto necesitamos encontrar información relevante sobre el alumno y el contexto en que se realiza. Para esto hay que interactuar con el mismo y comprender en cada caso en particular el significado, la causa y la modalidad de la dificultad de aprendizaje que tiene cada estudiante en particular. Todo ello con el afán de fomentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y el tipo de ayuda que cada alumno pueda necesitar. ¿Para qué se evalúa? Es para tomar decisiones, para hacer seguimiento a los estudiantes que tengan necesidades educativas especiales. ¿Cómo se evalúa en la modalidad de educación educativas especial? Bueno, se evalúa focalizando los recursos de educación especial e identificando a los estudiantes con necesidades educativas especiales, tomando en cuenta, claro está, el ámbito médico y pedagógico. Evaluar no solo es aplicar pruebas y dar un resultado. Incluye anémesis, valoración de la salud, apreciación clínica. Es un proceso continuo de identificación de características individuales, ¿verdad? Y necesidades educativas especiales de cada alumno. La evaluación y la reevaluación es un proceso de continuidad, o sea que a medida que va pasando el tiempo hay que darle continuidad a las evaluaciones. El diagnóstico no consiste solo en evaluar, como dije anteriormente, porque en cada caso los problemas que tiene cada uno, los problemas de percepción, la atención, la memoria, entre otros, hay que analizarlo, hay que analizar el proceso que sigue el sujeto para llegar a sus producciones e identificar cómo las funciones cognitivas deficientes obstaculizan la aparición de nuevos conocimientos, de estrategias, eh, la utilización de pruebas pedagógicas como son la exploración individual, permite obtener información sobre sus competencias en las diferentes áreas del currículum, teniendo como referente el proyecto curricular de la escuela, obviamente, porque para eso se necesita también que cada estudiante tenga un currículo escolar, ¿verdad? Debidamente, eh, debidamente elaborado y que contenga toda la información del estudiante para, a partir de ahí, poder evaluarle y poder trabajar con él. También esto nos permite conocer las estrategias que se utiliza para abordar las tareas en las cuales manifiesta más interés, en qué condiciones trabaja mejor y qué estrategia utiliza frente a cada dificultad que se le pueda presentar. Es importante señalar aquí que estos datos deben ser relacionados con lo que podemos denominar situaciones de problemas que hace referencia a una situación que se hace presente en la vida del estudiante, tanto en su vida familiar, social, como en la escuela, y que actúa también como obstáculo tanto en el avance del conocimiento como en otros aspectos de su vida. La focalización de la situación es muy importante porque permite comprender los factores intervinientes en la génesis de esa situación problema, constituyendo a la vez una hipótesis o un conjunto de hipótesis que orientan a la acción educativa. El proceso de evaluación se hace presente en el ingreso de un estudiante que presenta necesidades educativas especiales en la modalidad de educación especial. Implica siempre un proceso de evaluación diagnóstica, un proceso integral y que sea interdisciplinario. Es muy importante evaluar el área educativa. Se debe recoger y analizar información relevante
del estudiante y de su contexto escolar, familiar, comunitario, con el objetivo de poder identificar cuáles son esas necesidades educativas que tiene ese estudiante. Se intervienen diferentes profesionales que son al mismo tiempo evaluadores y agentes de intervención psicoeducativa. Se distingue el diagnóstico clínico, en que el foco de la evaluación es la situación de enseñanza, aprendizaje y el contexto en que se produce la interacción educativa. Debe evaluarse en el ámbito de la salud. Debe participar al menos un profesional médico que valore el estado general de salud del estudiante y la presencia de un déficit, trastorno o condición de salud asociado a una necesidad educativa especial. Se consideran los criterios y dimensiones de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, de la OMS, y las orientaciones definidas por el Ministerio de la Salud. Se evalúa el déficit o trastorno que padece el estudiante y se valora el estado general de salud del mismo. Aquí se debe realizar aplicación de pruebas e instrumentos estandarizados y no estandarizados. Se debe observar y se debe dar un criterio técnico profesional. Se debe evaluar la parte psicoeducativa o psicopedagógica, como ya mencioné anteriormente. En esta área se recoge información del estudiante, de su contexto familiar, se observa el profesor que se le asigna también para ver de qué manera se maneja, cuáles son las técnicas que utiliza, si está debidamente preparado, si está utilizando las técnicas necesarias, o sea, las que el estudiante necesita, porque cada estudiante tiene una forma de aprender a aprender. Y como maestro de un estudiante con una necesidad educativa especial, debemos saber cuál es la forma de aprender de ese estudiante para ayudarlo a que se integre y a que se sienta cómodo y a que pueda tener una socialización con sus compañeros, con sus pares. Entonces, por eso es muy importante la observación del maestro al momento de que se hace una evaluación, ¿verdad?, en esta área de educación especial. Y se aplican instrumentos estandarizados, ¿verdad?, para determinar si el estudiante, ¿verdad?, tiene esa necesidad y cuáles han sido los avances en comparación a otras pruebas que se le hayan aplicado con anterioridad. Es muy importante que tenga apoyo profesional, que se determine de acuerdo a lo que son sus adecuaciones curriculares, cuál es la necesidad del mismo, ya que la evaluación de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales deberá ser un proceso que considere al menos una evaluación diagnóstica, una evaluación periódica, de acuerdo a las pautas técnicas que para cada déficit o discapacidad presenta el estudiante. Por eso es muy importante hacer una evaluación periódica. O sea, por parte, por ejemplo, del centro educativo, se realiza una evaluación, ¿verdad?, cada cierto tiempo, dependiendo de cómo sea el proceso de evaluación que tenga el estudiante de escuela, pero aparte de eso, anualmente se hace una evaluación. Se debe hacer una evaluación de ingreso, de egreso, una evaluación de continuidad, ¿verdad? Y debemos tomar en cuenta que debe ser siempre un proceso continuo para verificar los avances de este estudiante que tiene una necesidad educativa especial. Se da, en el proceso educativo se da cuenta de que cuando se hace una evaluación anual del estudiante, sus resultados curriculares en función a las estrategias y a las respuestas educativas proporcionadas en el contexto escolar y de la evolución de sus necesidades educativas especiales y del déficit asociado como consecuencia de los distintos apoyos entregados. Y se da también
apoyos entregados al estudiante en el establecimiento para favorecer su aprendizaje y para que tenga más participación, informando, ¿verdad? Periódicamente acerca de los avances del mismo cuando sea el caso, cuando se requiera. El diagnóstico como punto de partida es una hipótesis de trabajo porque sus resultados no son conclusiones cerradas ni estáticas, como tampoco rotulan y encasillan al sujeto o al estudiante. Lo importante aquí es conocer cómo piensa y cómo aprende este estudiante y qué dificultades tiene para ello frente a cada situación. También importa saber qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido y qué tipo de apoyos necesita el mismo. Al mismo tiempo también es necesario estimar el peso de cada factor investigado. O sea, digamos que en cada área que se investigue el estudiante, qué pesa más, o sea, en qué área está más débil, en qué área está más fuerte, qué tenemos que reforzar. Eso es para que cualquier inconveniente de aprendizaje que tenga se pueda trabajar. Se pueda trabajar y, y se le pueda dar continuidad para que el estudiante cada día más vaya avanzando, porque de eso realmente se trata el proceso de evaluación, para saber cuáles son las áreas en las que debe reforzar y cuáles son las áreas que está dominando.